¿Podría precisar un poco más la noción de logos y mostrar su realización en la poesía, la filosofía y la historia? El concepto de logos podemos esclarecerlo y precisarlo, primero que nada a partir de su origen etimológico, porque el sustantivo logos tiene la misma raíz del verbo legein, cuyo sentido primero es el hacer la recolección después de la siega. Una vez que el cereal ya está maduro, se lo siega. La tarea de recoger, de hacer la recolección, se llama en griego legein. Esa actividad es legein. A partir de ahí, la mente griega espontáneamente ha hecho una analogía y ha llevado ese sentido a la esfera de la actividad del espíritu. Eso pasa con muchas palabras griegas. Empiezan significando una actividad de orden físico, material, y pasan a significar una actividad de orden espiritual. Cuando uno hace la recolección, obviamente, primero que nada, reúne lo que está disperso. Porque el trigo o la cebada que ha sido cortado está esparramado en el campo. Entonces lo primero que hacer es juntar. Y una vez que se ha juntado, que se ha reunido, que se ha congregado, eso hay que ordenarlo de alguna manera. Hay que hacer montoncitos, atados, haces. Organizarlo de manera que quede predispuesto para las tareas que siguen. Y es de aquí que ha partido la mente griega común, corriente, para significar algo que también es el espíritu humano. Nosotros, espontáneamente, porque tenemos capacidades de conocimiento, adquirimos multitud de noticias acerca de la realidad que nos rodea. Captamos la realidad. Pero para poder entenderla, necesitamos que esos conocimientos adquieran unidad y orden. Es decir, hay que reunir esos conocimientos y ahora en la esfera de la inteligencia adquieren unidad, o sea, se reúnen auténticamente solo en la medida en que adquieren un orden inteligible. Entonces hay una actividad de reunir, ordenar, diríamos, ¿no? Hacer esas dos cosas a la vez, si se quiere unir ordenando, ¿qué es lo que significaría legein? Pero ahora se ha dicho del espíritu. Entonces el espíritu realiza esta actividad legein cuando, con respecto a cualquier realidad que es objeto de la inteligencia, reúne todo lo que conoce y procura darle un orden. Pero ahora viene el asunto. Ese orden es un orden que pongo yo arbitrariamente. Yo he hablado hasta aquí de ordenar porque partía de la imagen tomada de la recolección. Y ahí, claro, lo que está desparramado es pasivo respecto de la actividad del hombre. El hombre lo une y lo ordena a su manera. Lo ordena como quiere o como le parece mejor. El orden lo pone el hombre. En cambio, en la esfera de la actividad de la inteligencia no es así. Porque si uno quiere hacer un discurso inteligente acerca de cualquier cosa, lo que tiene que procurar es captar el orden que está en las cosas. Captar el orden que está en la cosa de la que tiene que hablar. Es decir, para advertir el aspecto dinámico original de lo que es el logos, quizá una manera sencilla es pensar qué hace uno cuando tiene que hacer un discurso inteligible y al mismo tiempo inteligente acerca de algo.
Inteligente quiere decir que me permita entender eso de lo que voy a hablar. Lo que tengo que hacer es, claro, llamar a mi entendimiento todo lo que pueda conocer acerca de eso y encontrar un orden. Ahora, no poner un orden yo como a mí se me ocurra, sino encontrar un orden. Encontrar el orden que está en el ser de la cosa de la que tengo que hablar. Porque si yo no encuentro ese orden, no puedo hacer un discurso inteligente acerca de la cosa. Podría hacer un discurso atractivo, un discurso convincente, un discurso bien armado, pero no un discurso inteligente, porque la palabra inteligencia de suyo primariamente connota, tanto en griego como en castellano, la capacidad de captar el ser de las cosas. Entonces, lo que tengo que hacer es dejar que ese orden que está en la realidad, que está en el ser de las cosas de las que tengo que hablar, llegue a mí, informe mi inteligencia, y entonces yo pueda alcanzar la inteligencia de eso que por sí se ordena delante de la mirada de mi capacidad de conocimiento. Y en la medida en que yo capto ese orden, ahí entonces, para poder permanecer vinculado a ese orden que está en el ser de las cosas, es donde tengo que expresar ese orden en mi propia inteligencia. Y lo expreso y lo capto en eso que se llama logos. Al partir de la etimología, el logos aparece precisamente como el fruto de ese esfuerzo de la inteligencia por captar el orden que está en el ser de las cosas. Y es un fruto que hace que ese orden quede arraigado en mi inteligencia y yo pueda estar referido constantemente a él. Podríamos definir entonces, partiendo de esta idea, el logos como la captación y expresión en la inteligencia, en la interioridad de la inteligencia y en la voz humana, que es signo expresivo de esa inteligencia, del orden del ser de las cosas que ella ha captado. Esto es primariamente el logos. Y a partir de ahí vemos claramente cómo el logos se distingue primero que nada de la inteligencia misma, porque la inteligencia es la raíz del logos, no al revés. Sí, el logos brota de la inteligencia, la presupone, es un fruto suyo. Por eso, sin esfuerzo de la inteligencia no puede haber logos. Sin actividad de la inteligencia no puede haber logos. Pero ese esfuerzo y esa actividad son paradojalmente el esfuerzo y la actividad de una capacidad de conocimiento. Por lo tanto, es un abrirse de la inteligencia a la determinación del ser de las cosas. La inteligencia se hace no inteligente precisamente cuando ella quiere producir de sí el orden. Entonces no hay inteligencia. Hay una especie de producción artificial que la inteligencia hace de un orden que no viene del ser, un orden que trata ella de poner arbitrariamente. Aquí vemos cómo también el logos se distingue de cualquier discurso o palabra que no sea expresivo del ser de las cosas. Eso ya no es logos en el sentido clásico griego. El griego entiende perfectamente lo que es hablar, decir. Ahora, no todo hablar, no todo decir son logos. De hecho, la palabra legein no se aplica a cualquier hablar o decir, y mucho menos logos. Un discurso meramente retórico no es logos. Ahora, como la naturaleza del hombre espontáneamente da origen al logos, en su forma más primaria, que es el concepto mismo, como verbo mental, es decir, esa expresión, ese signo expresivo del ser de la cosa en la inteligencia, en la medida en que simplemente aprende la inteligencia algo que es, eso que llamamos concepto. El logos en su forma más primitiva es algo que surge tan espontáneamente en la inteligencia humana y es tan connatural a ella que sin ningún concepto difícilmente puede haber incluso un discurso retórico.
Pero el discurso meramente retórico tiende incluso a suprimir la hondura del concepto, porque toma las palabras según significaciones degradadas, las toma más por su connotación emocional que por su significado conceptual, las toma más por su eficacia práctica que por lo que significan auténticamente, no se preocupa nunca por definirlas, al contrario, rehúye la definición porque manipula las palabras para obtener efectos prácticos. Eso es lo propio de una retórica sin logos, una retórica que se desvía del logos. Ese tipo de discurso es antagónico con el logos. Entonces, el lenguaje humano de suyo no es equiparable al logos, porque el lenguaje humano puede discurrir por la vía del logos o no, o puede dejarse arrastrar por una inercia meramente retórica en la cual el logos tiende a ser abolido. En la concepción clásica griega, para terminar, ese logos, que brota de un esfuerzo del espíritu humano por captar el orden del ser de las cosas, tiene tres dimensiones fundamentales. Es primero que nada logos poético, segundo logos filosófico y tercero logos histórico. El logos empieza siendo poético porque esa forma de logos que es la poesía, o para decirlo en griego, la música, es la manifestación primordial del reconocimiento del orden que está en la realidad como celebración de ese orden. Es decir, la poesía lo que trata de hacer es manifestar el descubrimiento del orden y celebrarlo. Y en este sentido, la palabra poética es la que manifiesta primariamente el sentido de las cosas y por lo tanto es la morada de todo otro logos, porque la palabra poética es la que instaura la conciencia, la memoria del orden y eleva la mirada del hombre hacia lo que trasciende su mundo y su propio ser. En este sentido hay que volver siempre al proemio de la teogonía de Hesíodo y a la idea de que la musa introduce su canto de celebración del orden en el mundo humano, y eso es lo que le permite al hombre levantar la cabeza de los negocios temporales, de las necesidades inmediatas de la vida material. No ser mero vientre, como dice la expresión de Hesíodo, sino levantar la mirada hacia más allá. Y en ese sentido, el logos poético es la raíz de la vida lógica. Lo digo así para que suene lo más paradójico posible, porque nosotros, según nuestras representaciones habituales hoy día, si hablamos de un poeta y hablamos de un lógico, parece que hablamos de cosas antagónicas, porque se asocia a la poesía una imaginación que no tiene nada de racional y la lógica una especie de puro algoritmo matemático. Entonces parece que son dos cosas que se dan de patadas entre sí. Ahora, en la visión originaria del logos poético, el logos poético es, como dije recién, la morada de cualquier otro logos. Y por eso la filosofía presupone la poesía, según el ritmo de la mente griega. En una cultura donde la poesía, en el sentido de música, fuese suprimida, no podría haber filosofía. El logos filosófico, ahora, sobre esa base que le da el logos poético, trata de indagar reflexivamente las causas y los principios del orden. Y eso es lo propio suyo. Llegar a inteligir el orden desde las causas y los principios y poder advertir cómo desde esos principios, desde esas causas, y en última instancia desde la causa de todas las causas, la argé de la physis, se puede inteligir la totalidad de las cosas. Este esfuerzo del logos filosófico, a su vez, permite que aparezca una tercera dimensión. El logos filosófico está vinculado a verdades que son de orden universal.
y necesario, que tienen que ver con principios y causas que atraviesan todas las cosas. Pero el hombre vive una existencia singular, concreta, en relaciones de hechos que también son singulares y concretos. Y ahí aparece el tercer logos, el logos histórico. En el logos histórico se trata de inteligir un orden en los hechos relevantes del pasado humano, que le permitan al hombre visualizar el sentido de los hechos y ciertas constancias que, sin ser necesarias, están asociadas a la condición humana y que se manifiestan a través de los hechos singulares. De manera que el conocimiento de los hechos del pasado puede iluminar desde el logos, que capta esos elementos que son relativamente constantes, puede iluminar los senderos del hombre, incluso hacia el futuro, y en todo tiempo. Pero este logos histórico también presupone los dos anteriores, porque los acontecimientos de la realidad concreta del hombre no pueden tener sentido alguno si la totalidad no tiene orden. Y a su vez no podemos ni vislumbrar esos elementos constantes sin un cierto conocimiento de la naturaleza humana en lo que tiene de necesario, y eso viene del saber filosófico. Por lo tanto, tanto la poesía como la filosofía enmarcan ese tercer orden de logos, que es el logos histórico. Si acá tenemos un orden que no es arbitrario, no es caprichoso, es un orden jerárquico y al mismo tiempo genético, porque como un logos presupone el anterior, históricamente se han dado en ese orden. Pero una vez que existen todos, ese orden sigue subsistiendo, porque es un orden esencial. De modo que si quitásemos el logos poético, el logos filosófico no tendría dónde habitar. Y lo mismo pasaría con el logos histórico si suprimiésemos el logos filosófico. Y de hecho es algo que se puede observar en la historia del pensamiento humano como logos. En cualquier instancia histórica en que la poesía como música se extinga o tienda a ser suprimida, es decir, ese reconocimiento celebrante de un orden que trasciende al hombre, que obviamente en la tradición cristiana se da incluso con mayor fuerza que la tradición griega antigua, porque se trata del orden que existe en toda la creación y que procede del Dios creador, soberano y omnipotente, de manera tal que es el orden que brota del amor infinito de ese Dios que por amor ha creado todas las cosas. Ese orden que solo Él nos puede manifestar como designio suyo a través de la palabra revelada. Eso es el fundamento de una celebración del orden que da morada a toda reflexión sobre el orden. Pero a medida que eso, insisto, la poesía como música tiende a ser abolida, la filosofía pierde su casa, no tiene dónde morar, y entonces se convierte en una errante en la medida en que puede subsistir. Anda buscando morada, ¿no? Por caminos que quién sabe cuáles son. Y lo mismo pasa con la historia cuando queda abolida la poesía y la filosofía en sentido propio, porque donde no hay recurso a los principios de las causas universales y necesarios de las cosas, el historiador ¿dónde hace pie? La historia tiende a disolverse en algo que no es historia, y tiende a transformarse esa misma en una especie de pseudo-filosofía, es decir, en lugar de conocer los hechos singulares, se transforma en una especie de aplicación de leyes universales y necesarias a acontecimientos que pasan a ser en el fondo anecdóticos. Es decir, ella usurpa el lugar de aquello que tendría que ser su casa.
el pensamiento pseudofilosófico también tiende a hacer lo mismo con respecto a esa poesía que es celebración del orden, ¿no? Esto traza una línea de reflexión que se podría seguir desarrollando constantemente y que nos ubica en relación con muchos fenómenos de la historia del pensamiento y de la realidad actual.